¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más, donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión tendremos en este cuarto domingo de Cuaresma la lectura del texto del Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 1 a 41, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Le he puesto como título a este comentario: Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Procedo ahora a presentar un audio donde escucharemos el texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Es él mismo. Otros: No es él, sino que se le parece. Pero él decía: Yo soy. Y le preguntaban: Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿En dónde está él? Les contestó: No lo sé. Y llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: ¿Qué es un profeta? Pero los judíos no creyeron que aquel hombre, que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron, pues, a sus padres y les preguntaron: ¿Es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: Si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: Ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Pero ese, no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios,
no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? E uno contestó, ¿y quién es Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese. Él dijo, creo, Señor, y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora comento algunos contextos situacionales, literario y teológico. De Juan capítulo 9, versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 21, tenemos una serie de acontecimientos narrados en el Evangelio que se ubican dentro de la fiesta de las tiendas o fiesta de las chozas, que es una de las fiestas principales de los judíos. El vínculo con los eventos de la fiesta de las tiendas se establece en el versículo 1 del capítulo 9 con la expresión al pasar, inusual en el cuarto evangelio, pero común en los evangelios sinópticos. La siguiente referencia cronológica será la fiesta de la dedicación en el capítulo 10, versículo 22. Cerca del templo, un ciego de nacimiento comienza a ver, por acción de Jesús, y llega a la fe en el Hijo del Hombre, mientras que los judíos se hunden en ceguera espiritual al considerar a Jesús un pecador por sanar al ciego en sábado. En el capítulo 10, Jesús se dirigirá a ellos con las imágenes parabólicas de la puerta y el pastor para amonestarlos severamente por no haber cuidado del rebaño confiado. El conjunto de discursos de Jesús para la fiesta de las tiendas concluye señalando un nuevo y áspero contraste entre sus interlocutores. Ya concretamente en nuestro pasaje, Juan 9, versículos 1 a 41, el ciego de nacimiento, el signo de la luz. Al salir del templo para escapar de la lapidación, Jesús ve a un hombre ciego desde el nacimiento. Aunque el episodio constituye una unidad narrativa independiente, diversos elementos sugieren que el contexto adecuado sigue siendo la fiesta de las tiendas, debido a los siguientes elementos: la recuperación del tema de la luz, la orden de lavarse en la piscina de Siloé y la dureza del enfrentamiento con las autoridades. El sentido de la pericopa se resume en la frase de Jesús del versículo 39: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Es el relato de cómo un ciego adquiere la vista física y la del corazón, mientras quienes creían ver se hunden en la oscuridad al rechazar la luz. Otra lectura posible se centra en el campo semántico de hamartía, es decir, pecado en español. Se enmarca el episodio, comienza con la pregunta de los discípulos sobre quién pecó y cierra en el versículo 21 con la doble mención de pecado, también ya mencionado en el versículo 34. Durante los interrogatorios, Jesús es referido como jamartolos, es decir, pecador, término que en todo el cuarto evangelio aparece solo en este capítulo. Tras contextualizar el episodio en los versículos 1 al 5 y narrar sobriamente la curación en los versículos 6 al 7, siguen los interrogatorios al ciego y a sus padres, desde el versículo 8 hasta el 34. Al final, el ciego es acogido por Jesús, mientras los fariseos pasan de ser jueces a ser culpables. Esta curación en Jerusalén da lugar a un proceso judicial donde los fariseos son acusadores, Jesús el acusado y el ciego el testigo que termina actuando como defensor, convirtiéndose en una figura representativa del discípulo de Jesús. Ahora comento un poco de los matices teológicos a partir del texto griego. Empezando nuestra sección, se dice que Jesús iba pasando, paragón. Esto contextualiza el paso de Jesús en la fiesta de las tiendas. La expresión paragón es prácticamente insólita en el Evangelio de San Juan. La contextualización de estos pasajes
desde 9:1 hasta 10:21 dentro de la fiesta de las tiendas, llamada fiesta de Sukkot entre los judíos, no se afirma explícitamente en cada versículo del relato, pero se deduce con bastante solidez mediante un análisis literario, narrativo y teológico de todo el cuarto evangelio, particularmente observando la continuidad con los capítulos anteriores, el 7 y el 8, así como temas simbólicos característicos de dicha fiesta. Considerando su continuidad narrativa con el contexto de los capítulos 7 y 8 de San Juan, podríamos decir que el primer indicio proviene de la estructura narrativa del Evangelio de Juan. En 7:2 se había dicho, estaba cerca la fiesta judía de las tiendas. A partir de ese momento, el evangelista describe una serie de episodios ocurridos en Jerusalén durante la fiesta. Por ejemplo, en Juan 7:14 a 52 se describe la enseñanza de Jesús en el templo durante la fiesta. Luego los versículos 37 a 39 presentan una proclamación sobre el agua viva pronunciada en el último día de la fiesta. En 8:12 Jesús declara yo soy la luz del mundo y en 8:13 a 59 vienen controversias con las autoridades judías. Después de esas escenas, el texto continúa inmediatamente en 9:1 diciendo al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Por tanto, no hay un cambio de día. No hay una indicación de que se esté en otro momento del año. Por eso podríamos decir que el capítulo 9 forma parte del mismo marco narrativo iniciado desde Juan 7 y luego con respecto a lo que viene hasta 10:22, donde se dice se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, pues ya el evangelista nos está dando un cambio temporal. Por tanto, este capítulo 9 lo ubicamos dentro de la fiesta de las tiendas. También el texto dice que Jesús tomó pelón, es decir, barro o arcilla, remite a la formación del primer hombre. Cuando Dios crea a Adán, lo hace del barro, y así Jesús también regenera a este hombre. Jesús hace barro, se lo pone en los ojos y lo manda a lavarse. Lo manda a Siloam, que significa enviado. Esta es una expresión que genera un vínculo mesiánico. El agua representa a Cristo mismo, el enviado del Padre, que toma barro y empieza a formar o a regenerar a este hombre. Una forma de decir que lo está haciendo nacer de nuevo. Luego tenemos vocabulario del conflicto. Tenemos jamartía y jamartolos, términos que significan respectivamente pecado y pecador. Inclusión semántica de todo el capítulo. El verdadero pecado es rechazar la luz que está presente en Jesucristo. También aparece aquí el término schisma, que significa división. Es el efecto que provoca Jesús. Al sanar al ciego, se divide la gente en opiniones. Se da una fractura entre los fariseos al intentar juzgar el milagro en sábado con el resto de mucha gente que está admirada y agradecida por lo que Jesús ha hecho por el ciego. También aparece el término aposinagogos, expulsión de la sinagoga. Refleja el drama histórico de la comunidad juánica frente al judaísmo del siglo I. Esta referencia viene en relación con los padres del ciego de nacimiento que temían ser expulsados de la sinagoga si ellos aceptaban a Jesús como el Mesías. También tenemos vocabulario de la revelación. Cuando el ciego de nacimiento ha quedado curado y ha sido expulsado por los fariseos, se encuentra con Jesús y él le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él dice, pues dime quién es para que yo crea en él. Y Jesús le dice, Geóracas, lo has visto, es el que está hablando contigo. Geóracas es un verbo que indica un ver en profundidad, no es simplemente mirar. Aquí el verbo es más bien trascender la vista física hacia la mirada del creyente.
Finalmente tenemos el verbo prosequinesen, que significa que este hombre, el que ha recuperado la vista, se postró ante Jesús, obviamente con un signo de adoración. Prosequinesen, referido a Jesús solo en esta circunstancia en Juan. Es decir, este hombre reconoce en Jesús al Mesías y por eso se postra ante él. Esto es un anticipo de la fe cristiana en Jesús como lugar de la presencia de Dios. Ahora procedo a explicar el comentario. De los versículos 1 al 7 tenemos el contexto y el milagro. Se da una ruptura de la teología retributiva. Jesús niega categóricamente que la ceguera de aquel hombre sea producto del pecado de sus padres. Hay un propósito divino. La enfermedad es ocasión para que se manifiesten las obras de Dios, una misión salvífica. Por eso Jesús dice, este no nació ciego por pecados, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. El signo terrenal, el uso de saliva y barro evocan relatos curativos antiguos, pero transgrediendo abiertamente la ley sabática farisaica, o al menos como la interpretaban los fariseos. Tenemos a lo largo del capítulo un esquema judicial, una serie de interrogatorios que comienzan desde el versículo 8 y terminan en el 34. Al principio viene la reacción de los vecinos, en los versículos 8 a 12. Hay confusión entre ellos sobre la identidad del ciego. ¿Se trata de él o es alguien que se le parece? Después tenemos la reacción de los fariseos. Intervienen por primera vez en los versículos 13 a 17. Hay disputa por la ruptura del sábado. Después llaman a los padres del ciego de nacimiento. Entre los versículos 18 a 23 tenemos el interrogatorio y ellos lo evaden por miedo, diciendo, pregúntenle a él, ya tiene edad. Pero en el fondo tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Finalmente, en los versículos 24 a 34, tenemos los judíos, una forma de referirse nuevamente aquí a los fariseos, con quienes se da un choque frontal y viene la expulsión del ciego. Aquí profundizando, el desconcierto del mundo, versículos 8 al 17, la reacción de los vecinos. Ellos son incapaces de asimilar el cambio radical. El ciego es el único seguro de su identidad. Por eso dice, soy yo, se trata de mí. Se da una división entre fariseos y pueblo, un schisma en griego. ¿Puede un pecador hacer señales de Dios? ¿O el que rompe el sábado no viene de Dios? La primera confesión, a diferencia del paralítico mencionado en el capítulo quinto de San Juan, el ciego comienza a defender a Jesús reconociéndolo inicialmente como un profeta. Luego tenemos en la reacción de los padres del ciego de nacimiento la expresión del miedo a la verdad. Ver en los versículos 18 a 23. Estrategia de negación. Las autoridades intentan probar que hubo fraude y que el hombre nunca fue ciego. Llaman a los padres y ellos recurren a una evasiva legal. Los padres confirman la identidad filial y la ceguera de nacimiento, pero evaden nombrar al sanador. El terror a la sinagoga. El evangelista refleja la amenaza real de la exclusión social y religiosa, utilizando el término aposinagogos, vivida por las primeras comunidades cristianas al confesar a Cristo. Esto ya en la época de la redacción del Evangelio. En los versículos 24 a 34 está el choque frontal. La ceguera de los sabios, es decir, de aquellos fariseos que se creen sabios, afirman con soberbia, nosotros sabemos que él es pecador, etc. Se consideran ellos discípulos de Moisés, pero exigen que el ciego reniegue de su experiencia. En cambio, el ciego les da una cátedra. Responde con lógica implacable. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. El debate culmina trágicamente con la intolerancia física. Expulsan al ciego, que ha sido sanado, y eso refiere que ha sido expulsado de la sinagoga.
Luego viene el encuentro definitivo con Jesús en los versículos 35 a 37. Jesús, a semejanza de la sabiduría divina, sale en búsqueda del expulsado, pide un salto definitivo de fe hacia su persona. Le pide fe en el Hijo del Hombre que ha bajado del cielo. Y así vemos como a lo largo del capítulo el hombre que era ciego va creciendo en su fe, va perfeccionando su fe en Jesús. Al principio, en el versículo 11 había dicho, el hombre llamado Jesús me puso lodo y recuperé la vista, o más bien empecé a ver. Después, cuando le dicen, ¿y qué opinas de aquel que te dio la vista? En el versículo 17 dice, pienso que es un profeta. Luego, en el versículo 33 reconoce que Jesús es alguien de Dios, porque Dios no escucha a los pecadores. Finalmente, en el versículo 38, reconoce que Jesús es el Hijo del Hombre y Señor, y por eso postrado lo adora. Finalmente, en los versículos 38 a 41 tenemos el juicio de la luz. Se da una paradoja del juicio. Cristo no vino a condenar, pero su luz obliga a una separación, quienes la acogen y quienes la rechazan. Metáfora de la ceguera. Nadie se ha vuelto físicamente ciego. Es la cerrazón del corazón y la arrogancia de creer que se ve lo que genera la ceguera espiritual. Culpabilidad real. El pecado o jamartía recae sobre todos aquellos que, teniendo frente a sí la evidencia de la obra de Dios, deciden deliberadamente rechazarla. Con esto paso a las enseñanzas para la vida en esta cuaresma. Primera enseñanza, liberarnos de culpas infundadas. Nuestras crisis, enfermedades crónicas u oscuridades personales no son castigos enviados por Dios por nuestros pecados. A ejemplo del ciego de nacimiento, la cuaresma es el tiempo propicio para dejar de mirar al pasado buscando culpables, ya sea culpándonos a nosotros mismos o culpando a otros de que las cosas van mal. Toda persona que culpa a otros de las cosas que están mal solo va a generar resentimiento, pero no va a solucionar nada. Debemos transformar nuestro dolor en el barro donde Dios pueda manifestar sus obras de luz, recreando nuestra vida. Segunda enseñanza, la valentía comunitaria. Superar el miedo a los judíos, es decir, el miedo al rechazo del mundo. Eso es lo que tuvo que hacer el ciego de nacimiento. Tuvo que superar el miedo a, sobre todo, los fariseos, que eran las autoridades que se encontraban allí acusándolo, y así es como pudo abrirse a la fe en Cristo. La Cuaresma nos exige defender nuestra experiencia de fe y testificar sin complejos cómo Cristo ha abierto nuestros ojos frente a sociedades secularizadas. Tercera enseñanza, confesión y adoración. No basta con saber que Jesús fue un profeta o un hombre bueno e histórico. El camino de conversión culmina al postrarnos como hizo el que antes era ciego y confesar desde el fondo del alma, creo, Señor. Es decir, hay que purificar nuestra vida interior, superando nuestros miedos y reconociendo en Jesús al Mesías y Salvador. Y ahora concluimos con la oración final. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero que pueda servir a todos ustedes para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.